en Ucrania se vio algo muy interesante porque Microsoft empezó a identificar ataques a más de 40 entidades de infraestructura crítica antes de que el primer misil fuera lanzado. Presentamos Derecho y Futuro, el nuevo podcast del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología UC. En el episodio de hoy, Microsoft, el rol de los privados frente a las ciberamenazas, con Matías Aranguis y Jimena Mora de Microsoft. Bienvenidos a Derecho y Futuro, este podcast sobre el derecho, cómo se transforma, cómo debería transformarse o cómo todavía no alcanza a transformarse. Hoy día vamos a conversar sobre la soberanía, el Estado de Derecho, las funciones propias de defensa o seguridad y cómo esta está de alguna forma siendo reemplazada o siendo cooperada o siendo ayudada por empresas privadas. Para eso mi invitada de hoy es una abogada que tiene 18 años de experiencia en una de las empresas más grandes del mundo, en Microsoft, Jimena Mora. Ella es abogada colombiana, Senior Corporate Counsel de Microsoft. Empezó su carrera en propiedad intelectual, marcas, derechos de autor, incluso en la Asociación de Editores de Música, un mundo mucho más alegre tal vez que lo que trabaja ahora, pero tal vez con un impacto mucho más grande el trabajo que está haciendo actualmente en Microsoft. Ella es parte de la unidad de crímenes digitales de Microsoft, que es una unidad, ¿no es cierto?, que se encarga de, en conjunto con un equipo gigantesco de profesionales, que lo vamos a conversar, de ver qué es lo que está pasando en materia de cibercrimen, ¿no? Trabajan en conjunto con autoridades judiciales a nivel global y desde el 2014, y esto es bien interesante, han contribuido al arresto de más de 800 personas, a recuperar 500 millones de dispositivos, ¿cierto?, incautados y más de 9.000 dominios. En la práctica, ¿no es cierto?, en la empresa privada está haciendo algo muy parecido, ¿no es cierto?, al trabajo que podrían o deberían o están haciendo las policías. No vamos a hacer un juicio de valor con respecto a eso. Y eso es lo que vamos a conversar hoy día, ¿no es cierto?, junto con Jimena. Muy buenos días, Jimena. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí hoy discutiendo estos temas contigo. Vamos a ver la conversación. Muchas gracias, Jimena. Llevas casi 18 años en Microsoft, ¿no es cierto? Y empezaste en propiedad intelectual, incluso en la Asociación de Editores de Música, como habíamos dicho, ¿no? ¿En qué momento una abogada de marcas y copyright termina persiguiendo botnets? Bueno, no, pues una pregunta muy interesante. Y sí, yo te cuento un poquito antes. Yo empecé en temas de propiedad intelectual y derechos de autor con la Fiscalía General de la Nación en Colombia. Y ahí empecé a ver, para mi sorpresa, yo tenía mucha experiencia, o alguna experiencia, pero no mucha, alguna experiencia en marcas. Había trabajado en laboratorios farmacéuticos. Entonces, en un principio el tema penal iba muy enfocado a eso, a infracción marcaria, temas de salud pública. Pero estando en la Fiscalía, tuve la oportunidad de participar en las rondas de negociación del Tratado de Libre Comercio entre los países andinos y Estados Unidos, y yo representaba a la Fiscalía en toda el área de observancia de los derechos de autor. Entonces es allí donde empecé a tener como los primeros contactos con el derecho penal, desde el punto de propiedad intelectual. Toda un nuevo universo para mí, porque para mí las marcas, como decías tú, la música, un tema mucho más amable desde el lado de empresas, desde el lado de comercialización, pero del lado de persecución que trae mucho impacto. Entonces fue así como llegué a Microsoft. Como abogada de antipiratería, era mi título, en Colombia. Y allí empezamos a hacer unas campañas globales en temas de indebido licenciamiento, pero empezamos a ver una cosa muy interesante, que es que la piratería llevaba necesariamente un riesgo informático, porque empezamos a ver que los criminales son muy astutos y utilizaban este medio para generar estos ataques informáticos sin que las personas se dieran cuenta. Tú instalabas tu Windows 10. No, el 3.1 debe ser, claro, 3.1, 3.11, claro. Sin la debida licencia, y además de descargar tu licencia de Windows, estás descargando un código malicioso que después era un backdoor para poder contaminar todas las infraestructuras de empresas y hasta las de nuestros hogares. Entonces Microsoft empezó a hacer ese análisis y yo terminé también muy interesada en estos temas de ciberseguridad, no solo de piratería,
y empecé a mirar temas de ciberseguridad, empecé a hacer cursos de temas de ciberseguridad porque era bastante diferente a lo que estaba acostumbrada, también temas de privacidad. La privacidad, la seguridad y la propiedad intelectual en mi línea de trabajo van totalmente de la mano. Entonces fueron situaciones que se fueron presentando hasta el punto que ahora pues soy parte de los abogados que manejan las disrupciones globales de botnets y malware e infostealers como pues de pronto has escuchado. Y ahí entonces vamos directo a lo jurídico, ¿no? Entonces la pregunta es cómo yo parto de una acción de marcas, eventualmente, a una orden para poder apagar o atacar o disruptir o lo que sea, ¿no es cierto?, un botnet. ¿Cómo se hace jurídicamente esa transición? Claro que sí. Y más que marcas, es un tema de derechos de autor, porque nosotros siempre vemos cuando nuestros códigos o nuestra infraestructura tecnológica está siendo utilizada por cibercriminales para cometer un delito. Entonces, por ejemplo, en el caso de los malwares, toman el API de Windows, que está protegido por temas de derechos de autor, para sobre esa API generar alguna vulnerabilidad o inclusive desarrollar otro código malicioso. O sea, hay un indebido uso de la licencia de Microsoft y excede los términos de condiciones. Y además, cuando entramos a hacer estas disrupciones en países que tienen suscritos los convenios, por ejemplo, de Budapest, o en su escenario penal, un crimen tipificado como de acceso ilegal a dispositivos, pues ahí está. Ahí está la base legal para poder iniciar este tipo de disrupciones. Microsoft lo hace desde el punto civil y penal. Civil, generalmente acudimos a las cortes en Estados Unidos. Acudimos a las cortes de Estados Unidos como denunciantes civiles por infracciones a nuestros códigos, código de derecho de autor, y la infracción, eso cuando es malware, pero por ejemplo cuando es fraude, vemos que hay un caso de marcas porque utilizan el nombre de Microsoft para hacerte creer que tienes un problema de servicio técnico. Perfecto. Entonces es allí como... Para phishing. Para fraudes de soporte técnico. Perfecto. Phishing, Microsoft es bastante utilizado, pues porque somos una marca que genera confianza. Entonces, si dice Outlook, su cuenta de Outlook será borrada si no toma acción inmediata en los próximos 8 segundos, pues las personas con ese tema de urgencia van a hacer clic en ese mensaje que no debieron haber hecho clic. Entonces, ¿cómo ustedes, ¿no es cierto?, de esta acción, que de alguna forma Microsoft está protegiendo a sí misma, pero también protegiendo a sus clientes, ¿no es cierto?, o a sus usuarios, ¿no? Es una protección grupal. ¿Por qué lo hacen ustedes y no lo hacen necesariamente el FBI o la Interpol o quien sea, ¿no? O ustedes colaboran con ellos. ¿Cómo funciona esto con los organismos estatales que en principio tienen este mandato? Pues mira, pones un punto súper interesante porque para Microsoft la confianza es como uno de sus pilares fundamentales cuando está desarrollando tecnología. Microsoft además tiene una capacidad única, me atrevo a decir, de analizar 100 trillones de señales diarias. Esas señales vienen de Outlook, de Xbox, de Bing, de Office 365 y nos permiten generar alertas tempranas o entender un poco qué está pasando en las infraestructuras tecnológicas. Microsoft invierte no solamente en crear productos seguros, sino también entender dónde están los criminales, cuál es la infraestructura criminal para poder generar un tema de ecosistema digital seguro. Y para esto nosotros hacemos este tipo de disrupciones de manera coordinada, generalmente con las autoridades, por el lado criminal, pero también tomamos nuestras medidas por el lado civil, pero inclusive con colaboración privada. Tuvimos un caso que nos asociamos con Amazon para llegar a entender cómo funcionaba un fraude que está utilizando tanto la marca de Amazon como la marca de Microsoft para hacer creer a los usuarios hacer caer en un tema de fraude. Me parece también importante el tema de
el crimen no conoce fronteras. Antes yo creo que para las autoridades era más fácil poder entender que un crimen era cometido, para poner a Chile de ejemplo, era cometido en Chile con víctimas chilenas, infraestructura chilena. Ahora no. Ahora en el cibercrimen probablemente un actor está en China, toda la infraestructura criminal está en Europa y las víctimas están en Chile. Un poco lo que nos pasó con Luma, con este InfoStealer. Entonces, una autoridad tiene que acudir a un tratado de asistencia recíproca para poder tener información. Esos tratados se demoran, o esas solicitudes de asistencia recíproca se pueden demorar 6 meses. Y los cibercriminales van más rápido, mucho más rápido. Entonces yo creo que más que nosotros estar haciendo algo que debieran estar haciendo las autoridades, es que nosotros trabajamos conjuntamente con las autoridades y los estados por la presencia global que tiene Microsoft. Y porque al final con una actividad coordinada, nosotros compartimos información a través de convenios de colaboración totalmente regulados, totalmente establecidos, en donde se protege la privacidad, la cooperación mutua, podemos ser mucho más eficientes. Y ahí nombraste el caso Luma, ¿no es cierto? Que es un caso gigante de InfoStealer. Sí. ¿Puedes contar en 2 segundos, ¿no es cierto?, el caso, dónde estaban las operaciones, etcétera? Pero me gustaría que nos pudieras contar cómo fue el día de la operación. Yo sé que las operaciones duran varios días, ¿no? Pero cómo fue el día del core de la operación, ¿no? Minuto a minuto, hora a hora, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo estuvieron interactuando en eso? Claro que sí. Y ese es como un caso que nos llama mucho la atención y que tuvo mucho trabajo. Fue una investigación que duró más o menos 1 año y medio. Los investigadores del Digital Crime Unit investigando, entendiendo cómo funcionaba Luma. Luma es un InfoStealer que no es más que un grupo de robo de credenciales, los que roban las tarjetas de crédito, los que roban nuestro PayPal, y empezamos a ver un incremento esto es un malware as a service. Entonces lo interesante aquí, que eso es algo como el cibercrimen está cambiando. Ahora ya no tienes que ser un hacker especialísimo para poder hacer un ataque de phishing o de malware. Simplemente te vas a la dark web y dices, ay, ¿qué crees? Quiero contaminar 15 dispositivos y quiero además robarme el dinero de esos 15 dispositivos. O sabes qué, mejor hagámoslo 200. ¿Cuánto me cuesta? El vendedor en el dark web te dice, sí, esto te cuesta... no sé, por poner cualquier número, $15,000. Perfecto, aquí está. Yo le voy a mandar a usted cómo acceder. Usted me dice qué quiere, a quién quiere, qué contenido de phishing quiere poner. Tengo disponible Microsoft, tengo disponible varias marcas para ver usted qué prefiere. Ese fue el caso de Luma. Entonces pudimos ver que se estaban comprometiendo alrededor de 365,000 dispositivos a nivel mundial. Nuevamente, por las actualizaciones, Microsoft, a través de Microsoft Defender, veíamos cómo este malware estaba operando. Microsoft tiene unas tácticas de investigación que son crawlers, que tomamos una muestra del malware y hacemos el análisis inverso de cómo funciona el malware. Entonces, así permite también pues, temas de honeypots y así podemos entender un poco cómo está la infraestructura criminal sin darte más detalles. Pero fue así. Entonces, cuando ya veíamos qué países estaban siendo, dónde estaban particularmente, lo que es como lo que es más importante para Microsoft es entender dónde están los centros de comando y control, ¿no? Que los centros de comando y control son estos servidores virtuales que son los real criminales, ¿no? Atrapar a las personas. En el caso de Luma era un actor ruso que estaba en Rusia, pues es retador, pero hacer la irrupción de máquinas Microsoft sabe hacerlo. Entonces identificamos dónde están estos servidores de comando y control. Vimos que estaban en Europa, en Japón, en Estados Unidos, y a través de una orden judicial un juez de Estados Unidos nos autorizó el secuestro de varios nombres de dominios, obvio, sobre la jurisdicción de Estados Unidos, pues porque un juez no puede decirle a un juez chileno, oye, quítame esos nombres de dominio,
Pero con nuestros aliados, como son los top level domains, dijimos, oiga, mire, si por ejemplo estaba CH, le decíamos, aquí está la orden del juez, si usted llega a tener, usted en sus términos y condiciones, tiene la posibilidad de bajar un dominio si está siendo utilizado para temas que infrinjan la ley. Entonces, todo ese estudio, no solamente de temas judiciales, temas legales, sino inclusive de términos y condiciones, entramos a hacerlo. Entonces, ese día, después de 1 año y medio de investigación, llegamos a donde un juez con esta fórmula que tienen en Estados Unidos, que es John Doe. Nosotros no les damos una atribución con nombres, sino la legislación en Estados Unidos permite que uno haga un reclamo civil sin nombrar quién lo está haciendo, pero poniendo unas pruebas muy claras de lo que está pasando en la infraestructura. Lo que en Chile sería contra cualquiera que resulte responsable. Tenemos esa fórmula, sí. Bueno. Aquí se usa para otra finalidad, pero sí. Entonces, pues en ese sentido nos daba como una amplia posibilidad de hacerlo. Coordinamos con Europol, esa parte debo decir que es muy emocionante. Coordinar todos los temas con autoridades criminales en el sentido de que tiene que pasar hoy, porque las infraestructuras criminales, una vez se dan cuenta que están bajando los dominios, montan muy rápidamente la otra infraestructura. Entonces toca dar un golpe y toca dar un golpe decisivo. Es emocionante porque las autoridades tienen unos niveles, un alcance mucho mayor que lo que Microsoft tiene. Entonces lo que terminan bajando es mucho mayor de lo que Microsoft se imaginó, porque entran a tener visibilidad de mucha más infraestructura. Y pues al final se logró esta disrupción de este InfoStealer. Veíamos en las charlas de Dark Web, porque nosotros hacemos un seguimiento posterior, conversaciones como atraparon a Luma. Microsoft te estamos viendo. Inclusive el abogado que llevó esto en Estados Unidos, salió la foto de él en el Dark Web diciendo, este es el Microsoft Counsel que está detrás de la denuncia, pues porque además las denuncias son públicas. Entonces temas muy, muy interesantes, muy emocionantes. Y que nos dejan muchos aprendizajes. Sí. Y ahora la pregunta, porque tú dices, ¿no es cierto? En algunos países es muy difícil conseguir que los manden a prisión o lo que sea, ¿no? Particularmente está en Rusia, está en China, está en Corea del Norte, son países donde asumo que la cooperación no siempre es la más fluida. ¿Pero qué es lo que pasa entonces? Porque si el mismo sujeto que había construido una infraestructura se la bajan, el capital intelectual se mantiene disponible, ¿no? O sea, él puede ir y crear un segundo. ¿Cómo ven, usando términos de startups, ¿no?, que se reinventan estos sujetos? ¿Vuelven a atacar de nuevo? ¿Tienden a cambiar de giro de negocio? ¿Qué pasa con estas personas? Pues mira, sin duda es un reto el tema de la atribución. Y sin duda es un reto que no sea tan fácil detener a las personas humanas que están detrás de todo esto. Lo hemos hecho, como viste y como lo mencionaste. DCU ha colaborado en más de 800 arrestos. Entre ellos, una reciente, que estoy muy feliz porque me pareció una actividad increíble en Egipto. Después de una operación nuestra que se llamó Onyx, las autoridades en Egipto pudieron detener a la persona que estaba detrás de ellos. En la operación que hicimos junto con Japón e India, pues se hicieron 19 arrestos. Entonces, si bien muchas veces no se puede hacer, hay más veces que también se puede hacer, siempre y cuando haya compromiso de las autoridades locales de hacerlo. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? Al final, cuando un malware siempre deja rastros. Entonces, de hecho, los equipos de Microsoft lo que hacen es entender cómo funciona este malware para generar una capa de seguridad para que ese malware no vuelva a atacar la infraestructura de Microsoft. Y yo creo que lo propio hacen otras entidades, otras empresas de tecnología. Entonces, por ejemplo, el malware que Luma usaba para robarnos el dinero de nuestra tarjeta de crédito, ya Microsoft tiene un parche, un antídoto para que no se vuelva a infectar. Entonces, si bien tiene posibilidad de siempre los criminales siempre están reinventándose, pues en la medida y nosotros compartimos esta información
de todas nuestras disrupciones a través del programa de ciberamenazas de Microsoft para que las autoridades la tomen las medidas de remediación y se evite la reestructuración de estos tipos de redes criminales. Es un reto, creo, pero no es un reto nuevo. A mí me parece que los cibercriminales o los criminales siempre van a estar reinventándose. Y lo que sí saben es que en la medida en que ataquen y targeteen personas que no están en su territorio, van a ser más eficientes. Muy pocas veces hemos encontrado criminales que targetean, perdón la expresión, víctimas en su propio territorio. O sea, esta persona de Egipto, no había víctimas en Egipto, obviamente. Qué interesante. Había víctimas en todo el mundo, menos en Egipto. Diseñaron el código de tal manera que precisamente no contaminara a nadie en Egipto, para que las autoridades egipcias fuera más difícil la colaboración. Interesante, porque pasa lo mismo en las bandas de crimen organizado físico, las análogas, las clásicas, que es que cuando son locales, por ejemplo, una banda de Corea del Sur que está en Estados Unidos, no ataca a coreanos del sur, claro. ¿no? Una banda japonesa no ataca a japoneses, ¿no? La única excepción son los chinos, que los chinos tienden a atacar principalmente a los chinos en otros países, ¿no? Pero salvo los chinos, en general las bandas tienden a ir no contra sus mismos nacionales. Eso es súper interesante como... Imagínate en temas de territorialidad, ahora claro. que preguntabas. Pues como una policía que no tiene víctimas en su territorio, que tan solo tiene un indicio, que es lo que Microsoft les da, con muchas pruebas, con muchas evidencias, pero al final son ellos los que tienen que tomar la decisión claro. y priorizar sus recursos y ver países, por ejemplo, como India, que tiene tantos, que es tan grande y tiene tantos temas, pues soporte técnico muy importante, pero ¿dónde están las víctimas? No, en Japón, en Europa, es decisiones que tan solo a través de la confianza se logran hacer. Claro. Súper interesante porque ahí estábamos hablando, ¿no es cierto?, desde el Estado. Ahora la pregunta con respecto a las víctimas, ¿no es cierto? Y más que víctimas, a los que no somos Estado, ¿no? Porque con la inteligencia artificial, con el phishing, con el deepfake, hiperrealistas que hay hoy día, que más son gratis, hay una pregunta un poco más filosófica, que ¿en qué momento me debería dejar de preocupar qué es real y qué es simplemente una señal? ¿No es cierto? O sea, hasta hace algún tiempo, si yo quería sacarme las arrugas de la cara en una foto, siempre quedaba mal, ¿no? Quedaba más o menos borroso, tenía que contratar a alguien que supiera bien Photoshop, y era más o menos, ¿no? Pero hoy día es en un clic, en un segundo y es perfecto. Y así se extiende a todos los elementos de la realidad. Entonces, esta es una pregunta tal vez más amplia, ¿no? Si tengo a disposición el tema de poder alterar la principal forma de comunicación, que es una comunicación intermediada, ¿no? Una comunicación a través de medios, de celulares, de computadores, etcétera, no tanto persona a persona. ¿En qué momento deberíamos dejar de preocuparnos de la realidad o deberíamos seguir intentando perseguirla? No, yo creo que las interacciones humanas, que si te entiendo bien, es la realidad, es lo que nosotros tenemos que buscar. Siempre tiene que haber intervención humana cuando estamos hablando de tecnología. Por más avanzado que sea el tema de inteligencia artificial generativa, ha sido un cambio, pero no ha sido el único cambio que ha afrontado la humanidad, ¿no? Internet fue un gran cambio que trajo sus retos, pero siempre buscando el factor humano. El factor humano no solamente nos ayuda para determinar qué es real y qué no, el factor humano nos ayuda para entender si las decisiones que están tomando máquinas son las adecuadas. Que eso al final es lo que a mí particularmente me tiene pensando, más que pensar, ay, sí, esto es real, esto no, porque al final, lo hablábamos hace un momento antes de empezar el podcast, la tecnología va a solucionar ese problema. Van a haber watermarks para contenido, en 5 años, pues la realidad va a ser que la propia tecnología va a poder determinar si esa foto mía sin arrugas sí soy yo o no. Entonces te va a dar una alerta, te va a dar algún signo de que eso es inteligencia artificial, es generado a través de inteligencia artificial. Ahora en una época en donde nos estamos enfocando a agentes, por ejemplo, que son
agentes que toman decisiones, toman acción, es donde los humanos, el factor humano es absolutamente esencial e importante. Volvamos entonces con esa lógica, ¿no es cierto?, a tal vez una de las situaciones más complejas que nos ha tocado internacionalmente conocer, que es la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania, Microsoft tuvo un rol bastante fundamental, ¿no es cierto?, porque se habían dado cuenta que era muy targeteable, o un blanco muy apetecible, ¿no es cierto?, bombardeo donde estaban los servidores. Entonces hacen en algo de 10 semanas transferencias, ¿no es cierto?, de toda la información a servidores en otros países, ¿no es cierto?, para tener mayor protección. ¿Me puedes contar cómo fue el proceso, cómo participaron ustedes, qué es lo que vieron en ese proceso que sea interesante de como aprendizaje cruzado, ¿no? Claro, y es que en Ucrania se vio algo muy interesante porque Microsoft empezó a identificar ataques a más de 40 entidades de infraestructura crítica antes de que el primer misil fuera lanzado. Desde ahí empezamos a ver, ¿y cómo lo vemos? Analizando 100 trillones de señales diarias, como les conté. Entonces, y por nuestros propios clientes, las propias secretarías, los propios ministerios de Ucrania están empezando a ver compromisos. Y a través del análisis de estos indicadores, pues Microsoft empezó a entender que había un ataque que se estaba presentando previo a estas declaraciones de guerra por parte del gobierno ruso. Hay un caso interesante y creo que para nosotros abogados fue bien interesante porque la ley en Ucrania prohibía el uso de nube. Entonces todos los datos que estaban de Ucrania estaban almacenados físicamente, como muchas de nuestras entidades en Latinoamérica, que tienen servidores en sus propios edificios. Cuando se empezó a ver que la declaración de guerra era inminente, en cuestión de 10 semanas, el gobierno ucraniano adoptó una ley en el Congreso que permitía mover los datos a la nube para evitar que efectivamente si había un ataque con misil, pues se perdiera toda la información crítica del Estado. Así de grave era el tema. Se pasó esto en un tiempo récord, porque además no fue solamente Microsoft promoviendo este tipo de solución, porque al final fue una solución, sino otras empresas de tecnología. Y se pudo entender cómo en casos de un conflicto bélico, las infraestructuras físicas son el primer target. Y efectivamente así fue. Nosotros empezamos a ver, por ejemplo, ataques targeteados al aeropuerto, ciberataques. Y a los 3 días cayó un misil al aeropuerto. Entonces, lo que hace el ciberataque ahora es como estos conflictos. El Internet ya no es, antes era ¿qué? Mar, tierra, aire. Ahora Internet y el mundo digital es el otro espacio bélico que con Ucrania quedó absolutamente evidenciado. ¿Eso qué permitió? Permitió que el gobierno ucraniano pudiera no perder sus datos críticos, no solamente para el conflicto que se avecinaba, que pensamos que iba a durar poco, ya llevamos 4 años en esto, sino proteger la información de sus ciudadanos y adicional poder responder de una manera pues más balanceada frente a esta situación geopolítica. Entonces, para nosotros fue como revelador la importancia de la nube. Siempre lo habíamos abogado, siempre hemos abogado por la nube, no solamente en estos conflictos bélicos, sino Latinoamérica es víctima constante de ransomware. ¿Qué es ransomware? Secuestro equipo. Secuestro equipo, hágame la transferencia a esta cuenta de Bitcoin. ¿Y qué pasa? Entonces las entidades que no tienen nube, no solamente pierden su información, pues porque ya no hay como un respaldo de nube, sino además no tienen información de inteligencia o de indicadores de compromiso que ayude a resolver, porque no hay logins, no se sabe cuál fue el usuario administrador que estuvo metido. Entonces son víctimas y se revictimizan por no tener este tipo de situaciones. Esto así, en un caso de ransomware. Imagínate un ataque bélico en donde tienes a los mejores ingenieros viendo cómo vulneran tus infraestructuras críticas. ¿Y cuál era el objetivo del ataque previo día? Porque ¿fueron ataques muy sofisticados o eran o sea, ¿qué es lo que intentaban? ¿Intentaban simplemente distraer la atención dentro del aeropuerto, por ejemplo? ¿O intentaron
por la intensidad, ¿no es cierto?, efectivamente parar las operaciones. ¿Qué es lo que buscaban? Porque de alguna forma, si uno lo piensa hoy día en retrospectiva, siempre es fácil ser general después de la batalla, durante la batalla 4 años después, pero después del conflicto, y yo podría decir, si hubiesen tenido, ¿no es cierto?, un buen sistema, bueno, me van a atacar el aeropuerto porque empezaron a hacer ciberataques, van a haber un ataque físico en el aeropuerto, van a protegerlo, ¿no? ¿Qué es lo que estaban buscando el atacante, tú crees? Mira, información. Okay. Básicamente, cuando tú empiezas a ver que el principal target son infraestructuras críticas, lo que quieren es información. Esto lo que veíamos es que se contaminaba o se iniciaba un ciberataque a un usuario administrador del aeropuerto, por ejemplo, pero se movía lateralmente para la parte de servidores y prestaciones de servicios. Entonces querían generar un pánico previo al ataque de no cancelar vuelos, no poder salir. Imagínate lo que puede generar eso para después del impacto final de simplemente destruir el edificio en concreto. Cuando empezamos a ver lo mismo en los centros de datos. En los centros de datos lo que querían era agarrar y tomar toda la información posible, moverse lateralmente para ver a qué otra entidad estatal podían llegar antes y causar un perjuicio mayor. Al final, en estos temas es más pánico, es más desorganización, es más la inminencia de, no sé, si toman una eléctrica, una compañía eléctrica, pues que se quede sin luz, es ya bastante retador para un gobierno que está no solamente recibiendo misiles, sino atendiendo a una población vulnerable. Distraer recursos, etcétera, hacia el final. Y ahí, bueno, yo creo que haciendo una de las últimas preguntas, tal vez, no parece ser lo mismo, por tanto, ¿no es cierto? ¿Quién es el proveedor de servicio? Porque si yo lo pienso, viendo esto, ¿no es cierto? No sé si todos mis proveedores de servicio, pero no lo sé, tal vez todos hacen lo mismo, y esto desde mi ignorancia, tienen el mismo esfuerzo, ¿no es cierto?, en buscar protegerme a mí como usuario o en la plataforma que estoy usando. Por lo tanto, las plataformas no es tan libre la opción de qué plataforma uso, por ejemplo, para un Estado, ¿no? Un Estado que diga, bueno, voy a usar solamente software libres, por decir, ¿no es cierto?, o software de open source, hay algo que estoy perdiendo. Pero también hace una segunda pregunta, ¿no es cierto?, no solamente como visión del Estado, sino desde los derechos no nominalmente, sino materialmente es que puedo tener, ¿no? O sea, tengo más derechos eventualmente si estoy pagando por una empresa que me presta ciertos servicios, ¿no? ¿Cómo ven eso? Porque de alguna forma ustedes también, y lo intuyo, cuando hacen una operación como Luma, no solamente protegen a los usuarios de Microsoft, sino que también están protegiendo a los que no son de Microsoft e indirectamente, ¿no es cierto?, tienen como Tier 2, Tier 3, Tier 4 como proveedora Microsoft. ¿Cómo ven esa, ¿no es cierto?, esta realidad de que en realidad hay derechos que materialmente parecen estar más protegidos dependiendo de quién es el proveedor? Pues mira, eso es una pregunta que yo creo que cada uno como usuario de tecnología debería hacerse. Yo estoy de acuerdo en que no todos los proveedores tienen las mismas prioridades. Para Microsoft, que es la experiencia que yo conozco, la seguridad es una prioridad. Generar tecnologías de la información seguras es una prioridad. Tener inteligencia artificial segura es una prioridad. Es por eso que al contratar servicios, pues los usuarios debemos hacernos esas preguntas. Es que es tan básico como se plantea. Es decir, yo voy a usar algo, ¿por qué proveedor voy? Porque me garantiza seguridad, privacidad, ética, o voy por un proveedor que es barato, ¿no? Porque claro, muchas veces esa es la cuestión final de un usuario como tú y yo. ¿Qué es lo barato? Así es lo que me sirve, pero no nos cuestionamos todos esos derechos, todas estas obligaciones. Yo no siento que sea un derecho, yo pienso que los servicios son precisamente eso, un compromiso que las empresas de tecnología tienen o no. En el caso de Microsoft, particularmente el Digital Crime Unit, nosotros no solamente, como dices tú, vamos a proteger la plataforma de Microsoft, vamos a hacer la disrupción de una red organizada, y por eso nos aliamos con Google, nos aliamos con Cloudflare, nos aliamos con bancos, nos aliamos con nombres de dominio, porque al final el frente es común. Ya terminamos un grupo que nos está afectando a todos. ¿Qué vamos a hacer? Creo que Microsoft es bastante único en estos temas de coordinación, o por lo menos fue el primero, como lo mirábamos desde el 2000.
2014, 2010 casi, fue la primera disrupción de Microsoft DCU para hacerlo. Entonces, yo creo que eso es un tema de usuarios y de servicios, de con quién quieres contratar, quién quieres que sea tu partner. Vamos a la siguiente sección muy corta. Es una ronda rápida de preguntas de sobrevalorado o subvalorado, ¿no? Cuando es sobrevalorado es algo que le hemos puesto más cariño al necesario. Cuando es subvalorado es que en realidad deberíamos ponerle más cariño a ese tema. Okay. Cooperación público-privada. Subvalorado. ¿Por qué? Es la base de todo. Una persona, un gobierno, no va a poder luchar contra el cibercrimen de manera autónoma. Se necesita la colaboración de todos para lograr una adecuada protección del ecosistema. Perfecto. Regulación de inteligencia artificial. Sobrevalorado. ¿Por qué? Porque sentimos que la inteligencia artificial es una nueva tecnología. Es algo que la humanidad ya ha vivido. Y de hecho a veces la sobreregulación en temas específicos tecnológicos, para quitar el tema de inteligencia artificial, lo que hace es que hayan atrasos en la implementación y en la innovación de los países. Hay que regular, sin duda, pero esto es algo que la humanidad ya ha vivido. El usuario como primera línea de defensa. Subvalorado. ¿Por qué? Porque se necesitan mucha más sensibilización del usuario para hacer, como dices tú, la línea de defensa. Tenemos un estudio que muestra que si se toman medidas básicas de seguridad por parte del usuario, por ti y por mí, estamos protegidos en un 80% de los incidentes. Pero las medidas básicas de seguridad es tener un certificado de doble autenticación, por ejemplo, que eso no es más que poner un código adicional. Tener capacidades de malware, que eso ya vienen instalados en el caso de Microsoft. Entonces, 80%, y eso no lo saben los usuarios. O sea, cuando vemos que 90% de las personas hacen clic en mensajes de phishing, pues tenemos claro que todavía no tienen esa sensibilización, o sea, 9 de cada 10 hacen clic, pues no hay esa sensibilización y responsabilidad por parte, sensibilización y responsabilidad por parte del ciudadano de que ellos son los que están siendo atacados. La identidad es la joya de la corona de los cibercriminales. Los cibercriminales solo quieren nuestros datos, para poder acceder a nuestra red corporativa, para tener nuestro dinero, eso es. Perfecto. Convenio de Budapest. Punto medio. Correctamente valorado. Entonces. Correctamente valorado, puedo decir. A ver, el Convenio de Budapest es una herramienta, pues es la única herramienta ahorita que hay en temas de cibercrimen. Entonces, pues está muy bien tenerla. Siento que los estados, independientemente de que lo hayan adoptado o no, han tomado las medidas básicas necesarias para implementar la persecución de los delitos informáticos en muchos de los países de Latinoamérica. Ahora, suscribirlo siempre está mejor. Suscribirlo siempre genera una comunidad de acción mucho más fácil, mucho más eficiente. Entonces, creo que, pero también el convenio ya tiene sus años, ¿no? Ya no es la herramienta más sofisticada que está al día con los avances tecnológicos. Entonces hay una subpregunta, el segundo protocolo del convenio. Hay que hacerlo. Como te digo, son las herramientas que hay en este momento. Siento igual que no son las únicas. Cada vez los estados, las empresas privadas tenemos procesos, acuerdos, los estados, normas internas que permiten tener una coordinación más efectiva. Perfecto. Y una última pregunta para cualquier abogado o abogada de Latinoamérica, ¿cierto? Donde estas materias generalmente no se enseñan en las facultades, ¿no? Salvo que ustedes vengan a la Universidad Católica, tomen algunos de nuestros diplomados, pero salvo nosotros y algunos otros chiquillos, pero no solamente nosotros, no hay mucho donde aprender, ¿no? ¿Qué recomendarías? ¿Cómo alguien arma una carrera profesional en esta línea, ¿no es cierto? En combatir cibercriminalidad. ¿Qué se hace? Tú hiciste curso en SANS, pero SANS no es tan accesible para todo el mundo, ¿no es cierto? Por un tema de precios, básicamente, ¿no es cierto?
¿Qué se hace? ¿Se toman cursos online? ¿Se hace pasantías en empresas de tecnología? ¿Cuál sería un camino que tú podrías recomendar para alguien que estén tal vez en sus primeros años de carrera y esté pensando desarrollarse en esta área? Dale, claro que sí. Y el tema para los abogados es retador, porque al final es un tema bien técnico. Entonces, solamente para que sepan, de mi equipo somos, no sé, 6 abogados y el resto son ingenieros y analistas. Entonces, son como 36,000, ¿o no? ¿Cuántos son? En el área legal somos 55 que trabajan con esos 36,000. Yo no trabajo con los 36,000, trabajo con mis investigadores y analistas que trabajan con los datos que sacan estas personas. Entonces, digamos que el tema legal es súper importante, pero el tema técnico es bien importante. Creo que en Latinoamérica nos hemos dado a la tarea de entender esa brecha, porque es que hay una brecha en temas de empleos y capacidades. Ahorita hay mucha demanda de empleos que tienen que ver con tecnología, no solamente de ciberseguridad, sino en tecnología, pero hay pocas personas y pocos personas capacitadas para desempeñar este tipo de actividades. Y una de las cosas que las empresas de tecnología estamos haciendo, particularmente Microsoft, es generar esos espacios de capacitación en donde de una manera no sencilla, pero de una manera práctica y muy focalizada, las personas pueden aprender de ciberseguridad en los diferentes niveles. Básico, para ser analista de datos, para ser profesional en ciberseguridad y por lo menos tener certificaciones de ciberseguridad de los productos de Microsoft. Así empieza. No solamente para Microsoft, Google hace lo mismo, AWS hace lo mismo, que son cursos de certificaciones en ciberseguridad. Muchas veces esos cursos son de manera gratuita o a través de organizaciones sin ánimo de lucro que permiten que sean accesibles para diferentes personas. Creo que también un poco ser curioso. Muchos de los temas que yo veo hoy en día los estudio yo sola, en el sentido que de verdad hay cosas que yo no entiendo lo que me están hablando, no entiendo lo que me está diciendo un investigador, no entiendo lo que me está diciendo un analista, por más de que lleve 20 años en Microsoft. Y pues las herramientas de inteligencia artificial, las herramientas que tenemos hoy en día, o sea, es casi que una clase, lo siento, de media hora, en donde por lo menos los conceptos básicos los tengo. Obviamente, no puedo creer todo lo que me dicen, que por eso son tan importantes las cátedras y las especializaciones, porque hay una edición del contenido, ¿no? Pero sin duda, creo que ahora, a través de las herramientas, tenemos muchas posibilidades de capacitación que antes no teníamos. Muchas gracias, Jimena. Bueno, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a todos los que están escuchando este podcast. Nos vemos en un par de semanas. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Listo. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas felicidades. Oye, no, qué preguntas tan difíciles.